Primero estoy arriba de un escenario con un aroma muy especial, que es el aroma que sentía yo desde mi cuna, porque cuando mi mamá estaba trabajando, después de que se abrió el lift nuevamente, y estaban haciendo Las Brujas de Salem, y mamá hacía la señora de Proctor, la hacían en Yiddish, yo estaba en la cunita allá atrás, y me venían entre todos a amacar para que yo no llorara. O sea que el aroma del escenario lo tengo desde esa época. Todavía en esa época se hacía teatro en Yiddish. Y es cierto que el elenco que volaba acá era un elenco maravilloso. Era un elenco maravilloso, primero, por lo que significaba la disciplina del trabajo. Gente que amaba lo que hacía, porque en realidad si no, no lo hubiera podido hacer de la forma que lo hacía. Y lo más hermoso era lo que sucedía tal vez abajo, en los camarines, donde por lo menos era lo que veía yo como nena, que era las ganas, la fuerza que se ponía, la necesidad de que todo saliera muy bien, a tal punto que me acuerdo que cuando se hizo El Buen Alma de Sichuan, que así lo llamaba la primera versión, que mi mamá hacía Shenté y Shuitá, los dos personajes, yo venía muy contenta con mi mamá, muy temprano, porque trataba que una de las chicas que trabajaba, que hacía un mendigo chiquitito, no viniera si yo hacía el personaje. De hecho, yo le robaba la peluca, agarraba un tacho de basura y hacía el personaje. Por supuesto, el personaje no hablaba. Y sí me acuerdo que el tema de llegar mucho tiempo antes, de charlar mucho, aunque cada uno estaba dentro de su camarín, pero el compartir, el hablar, cuando se abría un camarín era como si se abriera, no sé, la puerta del cielo, porque estaban por subir las escaleras para el escenario. Y fue una época, es raro decir gloriosa, ¿no? Pero así la sentía yo. Yo sentía que el teatro era eso, era responsabilidad, era goce, absoluto goce, hasta de lo que estaba prohibido. Y esto lo digo porque cada vez que había un ensayo, por supuesto, no había nadie en la sala, salvo la nena que se escondía allá arriba, sin que nadie la viera, y miraba los ensayos. Yo digo que tuve los mejores maestros, que fueron exactamente los directores que había acá. Yo me lo acuerdo a Lich dirigiendo. Me lo acuerdo hasta a Hualpa del Chopo cuando vino a dirigir. Me lo acuerdo a Fessler dirigiendo y enojándose porque era terrible. Me acuerdo la seriedad con que los actores tomaban cada una de las correcciones o de las indicaciones de los directores. Y todo me pasa como en una película muy rápido, ¿no? Y a su vez muy placentera. Yo venía desde muy chica, no solamente atrás del escenario, también adelante, porque yo también estaba en la escuela de lift, que yo digo que fue... No existía otra cosa más importante que la escuela de lift. Para mí y para muchos de los que pasamos por la escuela. Que además era completa, porque no era sola escuela de teatro. Nosotros nos formábamos en teatro, nos formábamos en todas las artes, música, que venía la gente del Collegium Musicum, en todas las áreas del teatro, ballet, que teníamos una profesora que había sido del Colón, que ahora me voy a acordar, en un ratito aparece. Después la teníamos a la Fuchs, a María Fuchs, enseñándonos. Y danza moderna, que ahora también dentro de un rato me aparece, pero enseguida vienen. Y además teníamos plástica, y además teníamos escultura, y
teníamos títeres, teníamos de todo. A tal punto debía de ser importante que una vez vino la UNESCO con sus cámaras para filmar un documental sobre la juventud en Argentina y tomó como referente la Escuela de Teatro del Teatro IFT, la Escuela del IFT. Y más de la mitad de la película, que es un documental increíble, todavía se sigue pasando en el Teatro San Martín, y muchas veces me llaman por teléfono: Silvia, te vi de chiquita. Y era la época donde los títeres acá los hacía Acuña. ¿Se acuerdan de Acuña? Y eran los títeres gigantes, fueron los primeros títeres gigantes que hubo. Y nosotras hacíamos danza en la confitería, actual Sala 2, o antigua Sala 2. Y todo ese tipo de cosas a mí en este momento me envuelven así como si fuese un gran remolino, y me hacen acordar muchas cosas. ¿Vos me querés preguntar algo más que mirás ahí? Yo soy Silvia, pero tengo apellido, y dos. Finder por parte de papá, Gam por parte de mamá. O sea que soy Silvia Finder, de Ignacio Finder, Gam, de Marta Gam, aunque en realidad ese no es mi apellido, pero lo sigo usando artísticamente. Y sí, mi mamá y mi papá fueron parte del IFT, o el IFT fue parte de mi mamá o mi papá, no sé, ambas cosas. Mi papá estuvo antes que mi mamá en el teatro. Mi papá estaba con Goldwasser, se me pierden, ¿eh? Claro, con Agashka, con Denker, con Dorita Windler, Sarah Eichenboim, Ella Wasserman. Me van pasando como si fuese realmente una película, las fotos, ¿viste? Para tratar de identificarlos. Es maravilloso eso. Después llega mamá. Mamá llega a los 8 años al Teatro IFT, estudiando en la escuela del teatro. Y a los 14 años le dan la primera obra. ¿Sabés que no sé? No me acuerdo el nombre, pero hacía de una señora vieja a los 14 años. Y las jovencitas eran las señoras mayores. Era maravilloso eso. Yo no estaba todavía, imagínate, mamá tenía 14 años. Pero lo más divertido era eso, ¿no? Pero además, mamá siempre me mostraba la foto y me decía: este fue mi debut. Yo no la reconocía a mamá, porque estaba con una peluca blanca, con rodete, con tacos altos, toda muy firme. Tenía 14 años y tenía que hacer ese personaje porque no había quien lo hiciera. Las grandes, las mujeres mayores, hacían siempre de niñas jóvenes. Después mamá siguió ya en el elenco. ¿Qué es lo que pasó después cuando se enamoró de mi papá? Eso no me lo pregunte porque no lo sé. Yo nací después, eso lo sé. De ese elenco me acuerdo la cantidad de ensayos que tenían, muchísimos ensayos, la seriedad con que se tomaban los ensayos y el tiempo que yo protestaba en mi casa porque mi mamá y mi papá no venían de noche. Y mi mamá me despertaba a la noche para darme una manzana, para tener testimonio de que había estado sentada al lado mío, y yo a la mañana protestaba porque no me daba cuenta que había comido la manzana, y mi mamá me mostraba que estaba la manzana comida, y ellos trabajaban y trabajaban muchísimo, y lo que más me queda es la sensación de placer, no de cansancio, y eso que era... Lo digo para los que hoy pueden llegar a ver este testimonio, se trabajaba ad honorem, o sea, por el honor. Y
Y papá trabajaba, mamá no. Sí, trabajaba mucho en la casa, eso es decir. Mamá era maestra, cierto, mamá era maestra del Schule, sí. Del Sarmiento, primero fue del Chiklovsky y después fue del Sarmiento. Pero mamá daba clases de teatro. O sea, era en realidad se llamaba dramatización de temas, que era lo que se hacía acá, dramatización de temas. Me acuerdo mucho de lo que significaba una puesta acá arriba de este escenario. Es un escenario enorme, fue el primer escenario con la parte giratoria, se usaba todo, una parrilla que no se podía creer lo que era, que además tenían, no sé cómo explicarlo, la sensación era que uno estaba mirando cine y que se veía más allá, siempre fue más allá del escenario de Lift. Más allá de lo que se representaba, más allá de lo que se decía. Y esto lo mostraban todos, en yiddish o en castellano. Yo estoy más en la transición del castellano, pero recuerdo pocas cosas en yiddish. No puedo acordarme de Las Brujas de Salem en yiddish porque era chiquitita, pero dio la casualidad que cuando se cierra el Lift, se había empezado a hacer Las Brujas, se cierra y se reabre con Las Brujas. Y yo ya había salido de la panza de mi mamá. Y después de muchísimo tiempo, a mí Agustina Leso me llama para hacer Las Brujas de Salem con Halcón, no en el Lift. Ya era otra cosa, en el Blanca Podestá. Y me acuerdo lo que significaba el trabajo de preparación de los personajes. Era la época donde se respetaba a Stanislavski a ultranza, aunque no se supiera. Recuerdo cómo preparaba mi mamá los personajes, recuerdo cómo los preparaba mi papá, era totalmente diferente. Papá repetía y hacía tonos y marcaba y era toda la sensación y las acciones. Y mi mamá se buscaba la historia previa del personaje, qué le pasaba, qué situaciones vivía. Y eso me quedaba muy marcado, porque las dos cosas las tenía yo como tendencia. Y ver lo que pasaba arriba del escenario era bellísimo. Después una de las cosas que me produjo mucho impacto fue la puesta del Círculo de Tiza Caucasiano. No, porque se hizo acá. Sí, claro. Pero el director era de Montevideo. Pero se hizo con actores de acá. Hubo actores de acá, del elenco, que participaron en la puesta. Que eso, seguramente, ¿no te acuerdas? Sí. Y la escena del círculo acá fue tan fuerte, estaba tan increíblemente puesta, que yo todavía la tengo grabada a tal punto que no pude ver nunca una versión que me gustara, que me gustara, porque me había impactado esta versión. Sí me acuerdo mucho, y creo no estar soñando, de Tevye der Milchiker, o sea, de Tobías el lechero, o sea, claro, Tevye el lechero, lo que vendría a ser después lo que se hizo la comedia musical, El violinista sobre el tejado. De esa me acuerdo perfecto. Me acuerdo porque vos estabas. Vos estabas y me acuerdo yo estar atrás y tratar de escuchar todas las cosas. Estaban todos. Estaba mamá, estaba papá, estaba Meme. Estaba Chipe. Meme, Chipe, Elita. Uf, qué elenco. Minces también. Era algo, de pronto es muy complejo poder ser puntual con la historia, porque a mí se me mezclan los sentidos, los sentimientos y el recuerdo. Entonces es algo muy fuerte, es mucho. Yo miro de acá para allá y veo la cabina y lo veo, yo no me acuerdo cómo se llamaba el señor de la cabina, era Gutmann. Y me acuerdo también abajo, el que manejaba toda la parte de la maquinaria, que se llamaba García. Sí,
García, ¿viste? Y para mí García era un personaje maravilloso, que siempre venía de overol y que se fijaba bien si todo el tema de las maquinarias estaba bien. Después subía, miraba si estaba bien toda la parte de las luces, bajaba y estaba con la máquina abajo. Eran ceremonias. La historia de Lift es una historia de ceremonia. La historia de Lift es una historia de festival de ceremonia, porque acá se hacían los festivales, porque acá transcurríamos nuestra adolescencia, porque veníamos con los kinderclubs, porque veníamos los días sábados a ver las películas, porque teníamos lugares, por ejemplo, para ver grandes obras de arte, porque los pintores se exponían ahí arriba en la galería, porque todo olía a arte, puro, puro, por más que hubiera cosas internas, que hubiera diferencias, el arte era puro. Y los seres que estaban aquí arriba eran puros. Y no puedo dejar de decir lo que vos me hacías acordar hace un rato, las hermosísimas obras de teatro infantil que había. Yo me acuerdo haber visto Plust el Fantasmita más o menos 60 o 70 veces, para sabérmela de memoria. De hecho, si quieren les canto la canción de Plust el Fantasmita, el de la gordita Maribel, por ejemplo. Me acuerdo entrando, que además era maravilloso, no te lo voy a cantar, no te preocupes, pero me parecía increíble y verlos, a los actores que yo los veía después a la noche hacer lo que nosotros llamábamos teatro en serio, hacer teatro infantil, que tenía la seriedad de un teatro para adultos. No era el teatro ñoño, no era la cosa tonta para que ahí están los nenes. No, eran obras de teatro, pero obras de arte. Cuando se hizo Caperucita Roja, que se hacía entrar todo un coche, que era maravilloso lo que se hacía aquí adentro, eso era impagable, sí. Todos los actores hacían de los animales del bosque. De hecho, ya más adelante, estando yo en el teatro, en el estudio de teatro, nos largamos para hacer la presentación de una obra de teatro que iba a ser una sola vez. La íbamos a hacer solamente para los papás, las mamás del grupo. Si yo no me equivoco, esto no tenía 600 localidades, tenía 780 localidades. Porque eso es lo que ponían el cartelito, 780 localidades vendidas. No hay más localidades. Me acuerdo que hicimos una obra de teatro que estaba basada en un cuento polaco que se llamaba Cuando los juguetes despiertan, que en realidad era una crítica a la televisión. Miren, yo tenía 6 años, no menos, 5. Y hablaba de cuando unos hermanitos se iban a dormir, los juguetes se despertaban y estaban todos rotos porque los nenes habían visto durante el día la televisión y habían visto todas las cosas de los tiros, y entonces jugaban con los juguetes y los destrozaban y los desarmaban. En ese momento se estaba haciendo acá la familia Kubich. Estabas vos. Y se estaba haciendo otra más. A ver, después me voy a tratar de acordar, porque en una época tuvimos que hacer la obra con esa escenografía. Esta obra fue planteada para una sola vez. Gustó tanto que hubo que volver a hacerla otro fin de semana. Que gustó tanto que hubo que hacerla para otro fin de semana. De hecho, se hizo durante más de un año con los nenes de la escuela de teatro,
y se llenaba. Esto era una locura, se llenaba las 780 localidades. Todavía tengo compañeras que nos encontramos en Facebook. ¿Vos sos? ¿Te acordás cuándo? Estas cosas todavía siguen pasando. Después vino la época del teatro en castellano, que es lo que más me acuerdo, de los elencos. Y después sí ya empezaron a venir gente que no pertenecía al elenco estable de Lift, porque el elenco estable de Lift se había separado, se había ido, claro, se había escindido. Entre los hechos que son de público conocimiento, porque se cuentan dentro de la historia de Lift, más aquellos que ya comenzaban, entre comillas, con cierta parte del teatro y el cine comercial, entonces ya no tenían tiempo como para estar, y entra otro grupo, el grupo de ustedes, el grupo, otro grupo que empezó a venir de afuera y de otros teatros independientes. Vos ya no estabas en esa época. Éramos todos de la escuela de teatro. Sí, me acuerdo de Bertoldo en la Corte, que eran todos de la escuela de teatro, pero después hubo otras obras donde venía más gente. No, ustedes estaban siempre. Todos eran de la escuela de teatro, pero además vino otra gente después. Y si no, pensemos en Ana Frank. Bueno, pero esos eran por una obra. Claro, no venían como elenco estable, pero sí venían para una que otra obra, y de pronto quedaban para una obra, quedaban para dos, si servía, si no, iban para... Me acuerdo mucho de la puesta en escena del diario de Ana Frank, que fue muy fuerte, que ahí estaba Jordana Fine, Elita Eisenberg, que hacía la protagonista. Ahí estaba mi papá, Ignacio Finder. Estaba, estoy tratando de acordarme, Estaba maravilloso. mi papá, y sí, ¿qué otra cosa puedo decir? Estaba Nelly Tesolín trabajando, Walter Subrié, que yo me refería a Walter, que también hizo otras obras de teatro. Nelly Tesolín hizo el personaje que le habían ofrecido a mi mamá, pero a mi mamá la habían llevado al liceo. No, en esa época no estaba de viaje mamá. Mamá fue de viaje al 57. No fue en el 57 de Ana Frank. No, porque si no, yo hubiera estado en la casa de mis abuelos. Y mi papá fue después. El diario de Ana Frank se lo ofrecieron a mamá, pero mamá estaba haciendo en el liceo, cedida por el Teatro IFT, así figuraba en el programa, María Estuardo, dirigida por Fessler, que fue quien la llevó a mi mamá a trabajar con Eva Donlé. Me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y después mi mamá en el 57 fue que viajó, pero eso fue antes. Ana Frank fue después. 57, Ana Frank se estrenó en el segundo semestre del 57. Por eso algo, no sé. Pero igual lo que vos decís que fue... Entonces, ojo que yo puedo estar volando y mis fechas no son cronológicas, son de sentimiento o de recuerdo. El recuerdo mezcla cosas. Lo que pasaba acá arriba tiene que ver con la mística de lo que ahora se podría llegar a decir el buen teatro. Ni teatro comercial, ni teatro under. Todo eso son absolutamente modas o motes. Esto era teatro, lo único completo. Una de las cosas que me asombró cuando yo hice Las Brujas de Salem, cuando me invitaron a hacer Las Brujas de Salem, fue que yo veía que los grandes actores venían como yo, iban como yo al teatro 2 horas antes, porque en el IFT se venía 2 horas antes. Había que prepararse, había que maquillarse, había que ponerse las pelucas porque generalmente se usaba con pelucas. Además había que transitar primero el escenario, había que relajarse. Era una mística inigualable, maravilloso. Era como estar a 1 metro del suelo, era levitar. Estar acá, el IFT era levitar.
Todas las transiciones fueron dolorosas en el lift. Las desapariciones de partes de las cosas que para mí fue la estructura del lift fueron dolorosas. Yo no me olvido la galería de arte, la gente que pintaba, la gente que exponía, la cantidad de gente que venía a ver esas exposiciones. Yo me acuerdo que una vez dije, era enorme la galería, era chiquita, pero en mi mente de nena, eso era enorme por la cantidad de gente que venía, se tomaba un vinito, charlaban, conocían a los pintores. Y los pintores de pronto cuando admiraban a algún actor o admiraban a algún director, así, a mano tendida, les hacían una pintura y se las entregaban. De hecho, yo tengo pinturas que le hizo Urruchúa a mi mamá, porque sí. ¿Y en dónde? En un papel de escenografía, que era lo que había. Y la desaparición de eso me costó mucho a mí superarla como nena. Cuando desapareció la confitería, también, aunque después se transformó en una sala de teatro, para mí la confitería era la escuela de lift. Yo no la sentía como confitería. Y de pronto de noche había muchas veces, era un espacio cultural muy especial, porque había reunión con los cantantes, venía Tuñón, venía la Negra Sosa, también estaba arriba. Hacíamos pequeños números, me acuerdo, pequeños números de Kleinkunst. Una vez mi mamá y mi papá hicieron que yo trabajara con ellos por primera vez, leyendo una obra de teatro en yiddish, pequeña. Hasta el día de hoy me acuerdo el frío que me pasó por la espalda, pensando que yo estaba compartiendo con mi mamá y con mi papá en la confitería, delante de gente que no sabía el yiddish, además. Sí, enseguida, es mi papá que está jugando. Es el duende de mi papá, exactamente, que era muy juguetón. Y bueno, cuando desaparece y aparece después el teatro, para mí también fue un duelo. A mí me costó mucho volver al lift, mucho. Porque el lift dejó de ser o de tener la mística del lift en un momento determinado, bajo mi óptica. Y yo no podía entender o sostener lo que fue este teatro sin esa mística. La gente fue creciendo, la gente fue teniendo más edad, otra gente fue desapareciendo, mucha gente se fue yendo, sin irse de acá, del planeta, pero se fue yendo del teatro. Y a mí me costó mucho. En un momento dado, cuando hubo la necesidad de un relanzamiento del Teatro IFT, nunca me voy a olvidar de una reunión que hubo arriba, lo que se llamaba la biblioteca, y estaba David Zwillig. Y David dijo, yo pongo la plata, pero pongo la plata siempre y cuando se vuelva a hacer teatro de repertorio. Y una de las cosas que dijo que fue mi mayor emoción, mi papá ya no estaba. Me estoy confundiendo, mi papá estaba, pero no estaba en la reunión. Dijo, vamos a volver a hacer la obra con la que yo debuté profesionalmente acá, que era basada en una obra en un cuento de Sholem Aleichem, que era Destinos Errantes, que fue la primera opereta judía, no era una comedia musical, era una opereta judía, que se hizo se comenzó a hacer en el 65, siguió todo el 66 y se paró, gracias a Onganía, porque venía la campaña de moralidad y hasta las 10 de la noche se podía estar en la calle,
y las niñas no podían estar con afeites, o sea, yo salía de acá escondiéndome, aunque tomaba un taxi para llegar a mi casa, porque trabajaba en teatro y eso no estaba permitido. De hecho, yo no sé si se acuerdan que no podíamos salir en pantalones, que había que salir con pollera. Eso fue para mí muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando Zwillig dijo, busco la gente para abrirlo, empezamos con todas las fuerzas y eso no se pudo hacer. No importa porque estaba la gente para poner el dinero, pero fue por otro tema, que no viene al caso. El Lift va a seguir teniendo la mística del Lift, mientras se recuerden a los que fueron la esencia del Lift, y la esencia del Lift también fueron, por ejemplo, mis abuelos, mi abuelo Marcos o Mortge, que juntaba la plata todos los meses con todos los colegas para ver cuánto se juntaba para seguir manteniendo el Lift, los 5.000 socios. Y se hacían los grandes banquetes, y se alquilaban salones para poder hacerlo, se hacía arriba en la confitería para juntar dinero, simplemente para que esto siguiera. Y eso nunca se va a borrar, porque como decía Federico García Lorca, los duendes siguen en este escenario.